El sonido metálico de las palas cortando la tierra se escuchaba como un suspiro ahogado bajo el sol de la tarde. El jardín, cubierto de bugambilias marchitas y olor a humedad, parecía contener la respiración. Los policías trabajaban en silencio, con los rostros tensos, mientras una cámara de televisión local grababa cada movimiento. A unos metros, Tomás Aguilar, un anciano de 72 años, los observaba desde la sombra del limonero. Sus manos, manchadas de tierra vieja, temblaban ligeramente sobre el bastón. En su mirada había una mezcla de cansancio y resignación, como si cada golpe de pala cavara también dentro de su memoria. Habían pasado 30 años, 30 veranos, 30 inviernos, 30 silencios acumulados bajo el mismo pedazo de tierra, y ahora, el pasado regresaba para reclamar lo que la tierra había guardado. Los vecinos de San Miguel del Monte, un pequeño pueblo entre las montañas de Michoacán, se habían reunido frente a la casa del viejo jardinero, susurraban nombres, hacían la señal de la cruz, algunos decían que ese lugar estaba maldito, otros, simplemente, querían saber qué era lo que se escondía bajo el jardín más verde del pueblo. Tomás no decía nada, no había hablado mucho en su vida, y menos desde que su esposa, Rosaura, murió hace 5 años. Decían que la soledad lo había vuelto lento, casi invisible, pero quienes lo conocieron sabían que desde aquel verano del 92, algo en él se había quebrado para siempre. El jefe de la policía, un hombre robusto de bigote gris llamado Comandante Salgado, se acercó a él. Don Tomás dijo en voz baja, «Necesitamos que confirme si este es el lugar exacto». Tomás levantó la vista lentamente, observando el punto donde las palas removían la tierra húmeda. El aire olía a hierro, a raíces podridas, a tiempo detenido. Si susurró con voz quebrada, ahí fue donde las flores dejaron de crecer. Un murmullo recorrió a los presentes. Lucía Navarro, una periodista del canal estatal, ajustó su micrófono, intrigada. Había escuchado de ese caso cuando era niña, la desaparición de la pequeña María Fernanda de la Vega, hija de una familia acomodada que había veraneado en esa propiedad hacía décadas. El misterio nunca se resolvió, hasta hoy. El sol caía sobre el jardín como una sentencia. Tomás cerró los ojos, y en su mente regresó aquel verano sofocante en que todo comenzó. Recordó el canto de las cigarras, el olor a tierra mojada, las risas de una niña jugando entre los rosales. Recordó el instante exacto en que el viento cambió, y el silencio se volvió más pesado que el aire. Una de las palas chocó con algo sólido. El sonido seco rompió el murmullo de la tarde. Un silencio absoluto cubrió el lugar. Los policías se miraron entre sí, y el comandante ordenó continuar con cuidado. La cámara de Lucía captó el momento en que emergió de la tierra un pequeño zapato de cuero, cubierto de barro y raíces. El viejo jardinero dio un paso atrás, como si el aire lo empujara. Su respiración se volvió agitada, y sus ojos, húmedos. 30 años murmuró apenas. 30 años le tomó a la tierra hablar. Lucía se le acercó con cautela. «¿Usted sabía lo que estaba ahí, don Tomás?» Él no respondió, solo miró el zapato con la tristeza de quien reconoce su propio pecado en algo tan pequeño. El comandante gritó algo, pero su voz ya no importaba. En ese momento, Tomás sintió que todo lo que había callado durante décadas se removía junto con la tierra. Los árboles del jardín se mecieron suavemente, como si también escucharan, y en el aire, entre el olor del polvo y la lluvia que empezaba a caer, una frase resonó en su mente: la naturaleza no olvida, porque aquel verano, hace 3 décadas, él había visto algo, algo que no debía ver, y eligió callar. El primer relámpago cruzó el cielo, iluminando los rostros de los curiosos. La tierra, removida y húmeda, parecía respirar. Tomás bajó la cabeza, y una lágrima se deslizó por su mejilla. «Perdóname», niña susurró, casi sin voz. «Yo también te enterré con mi silencio. El pasado tiene un olor que uno nunca olvida, el de la tierra recién mojada, el de la savia cortada, el de las flores que mueren sin que nadie las vea. Cuando cierro los ojos, todavía puedo oler aquel verano, el calor que no daba tregua, las cigarras gritando entre los árboles.
y el sol derritiendo las tejas del techo como si quisiera quemar todo recuerdo. Era el verano de 1992, en San Miguel del Monte, un pueblo que entonces parecía detenido en el tiempo. Yo tenía 42 años y trabajaba como jardinero en la hacienda de los de la Vega, una familia que llegaba cada verano desde la Ciudad de México para escapar del ruido y del calor sofocante del asfalto. La casa era un viejo caserón colonial con paredes de cal blanca, balcones de hierro y un jardín que, en ese entonces, era mi orgullo. Había rosas, jazmines, bugambilias y un limonero que yo mismo planté cuando llegué a trabajar allí, 10 años antes. La señora Elena de la Vega era una mujer fina, de esas que nunca levantaban la voz pero a las que todos temíamos decepcionar. Su esposo, don Ricardo, era un hombre alto, de traje beige y bigote perfectamente cuidado, siempre oliendo a tabaco y coñac. Y luego estaba María Fernanda, su hija, una niña de 8 años con el cabello del color de la miel y los ojos claros como el agua del pozo del jardín. Llevaba siempre el mismo par de zapatos, unos pequeños mocasines de cuero rojo, tan nuevos que parecían brillar con la luz del mediodía. María Fernanda era la única que no me trataba como si yo fuera parte del mobiliario. Me seguía por el jardín, preguntando por cada flor, cada insecto, cada raíz. Don Tomás, ¿por qué las rosas tienen espinas?, me dijo una tarde, mientras sostenía una flor con ambas manos. Porque hasta lo más bello necesita defenderse, niña, le respondí. Ella sonrió, y por un momento creí ver en ella algo sagrado, como si la vida misma respirara a través de su risa. Esa risa fue lo primero que desapareció. El verano avanzaba pesado, cargado de polvo y silencio. Los de la Vega recibían visitas constantemente, gente de dinero, políticos, amigos de don Ricardo. Por las noches, el patio se llenaba de música, de risas, de copas que chocaban. Yo regaba las flores a lo lejos, invisible, pero escuchaba más de lo que debía. Había algo extraño en la casa aquel año, discusiones que se detenían al verme, miradas tensas, palabras que olían a miedo. Una noche, mientras regresaba al cuarto del servicio, vi a la señora Elena llorando junto al pozo. Tenía un vestido blanco que el viento movía suavemente, y su llanto era tan silencioso que me dio vergüenza interrumpirla. A la mañana siguiente, fingí no haber visto nada. Ese fue mi primer error. El 17 de julio, lo recuerdo bien, el calor era insoportable. El cielo no tenía nubes y las cigarras gritaban como si presintieran algo. María Fernanda jugaba con su muñeca cerca del limonero mientras yo cortaba las ramas secas de los rosales. La señora Elena estaba dentro, y don Ricardo había salido temprano con su chofer. Todo parecía tranquilo, hasta que el silencio cayó de golpe, como un velo. Miré hacia el limonero y ya no estaba. Grité su nombre, primero despacio, luego desesperado. Busqué entre las flores, junto al pozo, detrás del cobertizo. Nada, solo su muñeca tirada en la tierra, con una pierna rota y un ojo faltante. Corrí hacia la casa. La señora Elena salió, pálida, con las manos temblorosas. ¿Dónde está mi hija?, me preguntó. No lo sé, señora. Estaba aquí hace un momento, balbuceé. Ella corrió hacia el jardín, gritando el nombre de la niña. La servidumbre, los vecinos, todos buscaron durante horas. La policía llegó al anochecer. Registraron cada rincón, revisaron el pozo, los establos, el bosque detrás de la casa. Nada. Los días siguientes fueron un infierno. Don Ricardo golpeó a 2 de los trabajadores, convencido de que alguien había secuestrado a su hija. La señora Elena no dormía, no comía. Yo seguía regando el jardín, aunque ya no tenía sentido. Las flores parecían marchitarse más rápido, como si la tierra compartiera el duelo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos pequeños zapatos rojos cruzando el sendero de piedras. Una tarde, mientras cavaba un nuevo hueco para trasplantar un rosal, el azadón chocó con algo duro. Pensé que era una piedra. Me agaché, aparté la tierra y lo vi. Un zapato, pequeño, de cuero rojo, cubierto de barro seco. El corazón me dio un vuelco. Cavé un poco más y encontré el otro, atado todavía por un cordón deshecho. No había cuerpo, solo los zapatos.
Y el olor, un olor metálico, dulce y oscuro, que se pegó a mi piel por años. Me quedé paralizado, sin aire. El mundo se volvió un zumbido. Corrí hacia la casa, pero me detuve antes de abrir la puerta. La señora Elena estaba en el pasillo, hablándole a un sacerdote, el rostro vacío, los ojos perdidos. Y en ese instante supe que ella ya lo sabía. Volví al jardín con las manos temblorosas. Miré los zapatos. Los toqué una última vez, y los enterré otra vez, más profundo. La tierra se cerró sobre ellos como una boca, y con cada palada, sentí que mi alma se hundía junto con ellos. Esa noche llovió, primera lluvia del verano. Las gotas golpeaban el techo como un rosario de culpas. Yo no dormí. Escuchaba el agua corriendo por los canalones, y juraría que bajo el sonido del aguacero había otro, el paso ligero de una niña descalza entre los rosales. No le conté a nadie lo que encontré, ni a la policía, ni al patrón, ni a la señora Elena. Les dejé creer lo que quisieran. Me convencí de que quizás eran solo zapatos viejos, restos olvidados de algún juego, cualquier cosa menos lo que mi corazón sabía. Pero desde entonces, el jardín cambió. Las flores crecían torcidas, las hojas se volvían más oscuras, el pozo empezó a tener un olor a hierro, y cada vez que la luna llena se reflejaba en el agua, juraría que veía 2 puntos rojos flotando en la profundidad, como los zapatos, como los ojos de una niña que todavía me miraba desde la tierra. 30 años he callado, 30 años en los que el jardín siguió floreciendo, aunque su belleza olía a culpa. Hoy lo entiendo, la tierra no olvida, y lo que se entierra con silencio siempre termina por volver. La hacienda de La Vega no era solo una casa, era una fortaleza del pasado, construida sobre las ruinas de una antigua misión jesuita. Se alzaba en medio del campo michoacano como un recuerdo que se negaba a morir. Tenía muros tan gruesos que ni el calor ni los secretos podían escapar de ellos. Los corredores eran largos, cubiertos por enredaderas y sombras. Las puertas de madera tallada crujían como si se quejaran de todo lo que habían escuchado durante generaciones. Cuando llegué por primera vez, en 1982, pensé que era el lugar más hermoso del mundo. El jardín, los arcos, el olor de los limones recién cortados. Pero con los años comprendí que esa belleza tenía algo podrido debajo, una tristeza vieja, como la humedad que sube por las paredes. Y ese verano del 92, todo lo oculto empezó a pudrirse también por dentro. La familia de La Vega solo vivía allí durante 3 meses al año, julio, agosto y septiembre. Venían desde su residencia en Polanco, en la Ciudad de México, con chofer, cocinera, institutriz y guardaespaldas. Yo, junto con Felipe, el capataz, y Marina, la doncella de confianza, éramos los únicos empleados permanentes en la hacienda. Todo funcionaba como un reloj, hasta que llegó aquel verano, el más largo de mi vida. Don Ricardo de La Vega, el patrón, era un hombre de presencia imponente. Caminaba con las manos siempre detrás de la espalda, como si el mundo le perteneciera. Hablaba poco y siempre miraba a los ojos, pero su mirada pesaba. Tenía negocios con políticos, y el teléfono del despacho sonaba incluso a medianoche. Decían que estaba involucrado en contratos del gobierno, aunque nadie lo decía en voz alta. Doña Elena, en cambio, parecía salida de otro tiempo. Era una mujer de unos 35 años, de piel muy blanca y ojos tristes. Nunca la vi reír con sinceridad. Pasaba horas sentada en el porche leyendo novelas francesas, siempre con una copa de vino blanco entre los dedos. Tenía la costumbre de hablarle a las flores, como si esperara respuestas. Yo la respetaba y la temía a partes iguales. A veces, cuando me veía pasar, me decía sin mirarme: Don Tomás, las rosas florecen más cuando uno les confiesa sus pecados. Y se quedaba en silencio, como si hubiera dicho demasiado. Luego estaba María Fernanda, la niña. Ella era la única luz verdadera de aquella casa. Corría por los pasillos descalza, se escondía entre las cortinas, inventaba historias sobre fantasmas y duendes del jardín. Llevaba siempre un cuaderno donde dibujaba flores con crayones.
A veces me regalaba dibujos y decía que cuando creciera quería ser guardiana de los jardines. Yo la llamaba mi Florecita, y cada vez que me lo permitía, la levantaba en brazos y ella reía con una pureza que desarmaba el alma. Pero la alegría de la niña no contagiaba a los adultos. Había algo tenso en el aire. La relación entre don Ricardo y doña Elena era una herida abierta. Discutían a puerta cerrada, aunque todos los criados escuchábamos los gritos ahogados. Una noche, mientras limpiaba las herramientas, oí claramente la voz de ella gritar: «No puedes seguir ocultando esto, Ricardo, no después de lo que pasó el año pasado». Y luego, un golpe seco. Después de eso, silencio. Marina, la doncella, me dijo en voz baja que doña Elena había perdido un bebé el verano anterior. Nadie sabía cómo ni por qué, solo que la tragedia había dejado una sombra sobre la casa, y desde entonces, los de la Vega nunca volvieron a ser los mismos. La hacienda estaba llena de rincones que daban miedo, un sótano sellado, un pozo antiguo cubierto con tablas, una capilla con un Cristo agrietado que parecía sangrar cada vez que llovía, pero lo peor no eran los lugares, sino el silencio. El silencio de esa casa pesaba más que el calor. Era como si cada habitación escondiera una conversación que nadie se atrevía a tener. Un mediodía, mientras podaba los rosales junto al muro, doña Elena se acercó con una sombrilla. Su sombra cayó sobre mí y el aire se volvió más frío. Don Tomás dijo con voz suave: «¿Usted cree que la tierra puede guardar secretos?» «La tierra guarda todo, señora. Solo hay que saber escucharla», respondí. Ella me miró por unos segundos y sonrió, pero su sonrisa me dio escalofríos. «Entonces espero que la mía siga muda», y se marchó. Esa noche no dormí. El viento soplaba con un sonido extraño, como si alguien caminara entre los árboles. Desde mi ventana sexta una luz moverse en el jardín. Era ella, doña Elena, con un candil en la mano. Caminaba hacia el pozo, vestida de blanco, descalza. Se inclinó sobre el borde, susurró algo, y luego arrojó una flor dentro. Me quedé observando sin atreverme a moverme. El agua del pozo brilló por un instante, como si respondiera. A la mañana siguiente, cuando fui a regar las plantas, encontré una flor roja flotando en el agua, una sola, y, en el borde del pozo, una pequeña huella de zapato, de los zapatos rojos de María Fernanda. Desde ese día, supe que la casa guardaba algo más que una familia triste. Guardaba un pecado, uno tan profundo que ni el tiempo, ni la lluvia, ni el silencio habían podido enterrar del todo. A veces pienso que la hacienda tenía vida propia, respiraba, escuchaba, y estaba esperando que alguien, algún día, tuviera el valor de hablar por ella, y ese alguien, por desgracia, fui yo. Fue una tarde de julio tan densa que el aire parecía miel caliente. El sol caía directo sobre los muros blancos de la hacienda y todos los insectos, los árboles, hasta el canto de los pájaros parecía moverse en cámara lenta. El reloj del comedor marcaba las 3, pero el tiempo se había detenido mucho antes de sonar esa campanada. Yo estaba en el jardín, sudando a chorros mientras podaba los rosales. El calor hacía que la tierra soltara ese olor a hierro viejo que solo tiene Michoacán cuando va a llover, pero no llueve. María Fernanda jugaba a mi lado con una cuerda, saltando y tarareando una canción que había aprendido en la escuela. Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Su voz era un hilo fino, inocente, que se enredaba entre el zumbido de las cigarras. De pronto, el viento cambió. No fue una ráfaga, sino una ausencia. El aire se detuvo. Hasta el canto de las cigarras cesó de golpe, como si alguien hubiera apagado el mundo. Sentí un escalofrío subirme por la espalda, un presentimiento sin nombre. Cuando levanté la vista, la niña ya no estaba. Llamé una vez, sin preocuparme demasiado. Luego otra, más fuerte. Después corrí. Fui al limonero, al pozo, al corredor de piedra. Nada. El silencio del jardín se volvió espeso, casi líquido. Solo el eco de mi voz rebotando en las paredes. María Fernanda, María Fernanda. Corrí hacia la casa. Doña Elena salió de la cocina, con las manos manchadas de harina. «¿Qué pasa, Tomás?», preguntó. «No la encuentro»,
señora estaba aquí hace un momento. Su rostro se puso blanco como la cal de los muros. El grito que dio hizo temblar a las aves del techo. La búsqueda comenzó de inmediato. Los sirvientes corrieron por toda la hacienda. Don Ricardo regresó a toda prisa, gritando órdenes, exigiendo respuestas. Llamó a la policía. Hasta los vecinos llegaron, con linternas y machetes, rastreando entre el monte y las acequias. Yo lo seguía, pero cada paso me hundía más en un miedo antiguo, ese que uno siente cuando sabe que algo ya está decidido por el destino. Pasaron las horas. El sol se escondió y la luna subió sobre el jardín. Nadie había encontrado nada, ni un zapato, ni una huella, ni siquiera el lazo con el que jugaba. Doña Elena caminaba descalza por los pasillos, con los ojos enrojecidos, repitiendo una sola frase: el aire cambió, el aire cambió. Cerca de la medianoche, la policía se fue. Don Ricardo los despidió con un cigarro en la mano, prometiendo una recompensa. Yo me quedé solo en el jardín. El viento regresó, pero ya no olía igual. Olía a tormenta, a agua estancada, a hierro. Y mientras caminaba entre los rosales, algo brilló en el suelo. Me agaché. Era un botón, un pequeño botón de nácar con forma de flor. Sabía que era del vestido de la niña. Lo guardé en el bolsillo sin pensar, como si hacerlo pudiera protegerme de la verdad. Entonces escuché algo, un golpe hueco, metálico, bajo la tierra. Me arrodillé, aparté con la mano la capa de hojas secas, y vi el mango de mi pala apoyada junto al limonero. La tomé y comencé a cavar. No sé por qué, solo sentí que debía hacerlo. A los pocos segundos, la pala chocó con algo blando. La tierra se hundió y un olor dulce, ácido, subió a la superficie. Aparté más tierra, y ahí estaban, dos pequeños zapatos de cuero rojo, cubiertos de barro y raíces, pero intactos. Uno de los cordones todavía anudado con un lazo torcido. El mundo se detuvo otra vez. Escuché el latido de mi propio corazón dentro de los oídos, como un tambor lejano. Me temblaban las manos. Quise gritar, pero la voz no salió. El silencio me mordió la garganta. Sabía lo que debía hacer. Y lo hice. Tomé los zapatos y los enterré de nuevo, más profundo. Luego cubrí la tierra con flores cortadas, como si el jardín necesitara una ofrenda. Esa noche llovió, una lluvia breve, inesperada, como un bautizo sucio. Las gotas cayeron sobre las flores y, por un momento, creí oír una risa infantil entre el agua. Al día siguiente, nadie habló del tema. Don Ricardo viajó a la ciudad para hablar con contactos. Doña Elena no salió de su habitación. La policía dijo que seguiría buscando, y yo callé. Callé porque el miedo tiene un sabor amargo, y porque la tierra parecía mirarme cada vez que pisaba el jardín. Cada rosa que brotaba era un recordatorio, cada espina, una culpa. Pasaron los días y el jardín comenzó a cambiar. Las flores crecían más rápido, pero sus pétalos se volvían más oscuros. El pozo empezó a oler raro, como si el agua estuviera viva. Por las noches, escuchaba pasos pequeños sobre la grava, y una voz suave, casi un suspiro. Don Tomás. Nunca supe si era sueño o castigo, pero entendí una cosa: el aire no había cambiado por casualidad. La tierra había despertado, y desde entonces, nunca volvió a dormir. Esa noche la pasé sentado frente a la ventana, con la pala aún apoyada en la pared. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los zapatos rojos enterrándose solos, hundiéndose como si la tierra los tragara a gusto. El sonido del viento, rozando las ramas del limonero, era igual al de una respiración infantil. Y yo, un hombre hecho, con los hombros curtidos por el sol, sentí miedo, no de los fantasmas, sino de lo que había hecho. Al amanecer, bajé al jardín. El suelo estaba oscuro, húmedo, con un olor que no pertenecía a las lluvias. Caminé hasta el rosal donde había cavado la noche anterior. La tierra parecía más compacta, más viva. No quedaba ni rastro de lo que había visto, ni un hilo, ni una marca, nada. Solo el silencio, espeso como una manta. Pasé el día entero trabajando con las manos, intentando convencerme de que todo había sido un mal sueño.
pero el jardín no dejaba de recordármelo. Las flores, especialmente las rosas, tenían un brillo extraño, como si el color viniera de adentro, de algo que respiraba bajo la superficie. Cuando corté una para el florero del comedor, del tallo salió una gota espesa y oscura. No era savia, era algo que no debería estar ahí. Esa tarde, mientras colocaba las macetas en el porche, apareció doña Elena. Vestía de luto, aunque nadie había muerto oficialmente. Tenía el rostro pálido y los labios agrietados. El jardín está hermoso, me dijo sin emoción. No deje que nadie lo toque. Sí, señora, ni siquiera usted. Sus palabras me atravesaron. ¿Perdón? Lo escuchó, don Tomás repitió sin mirarme. El jardín está completo, no lo toque. Cuando se marchó, noté que algo le temblaba en las manos. Y al darse la vuelta, sexta una mancha rojiza en el dobladillo de su vestido. Pequeña, pero imposible de no ver. El corazón me dio un salto. Quise hablar, pero no lo hice, porque cuando un hombre ha enterrado algo, aunque sea por accidente, aprende a callar más rápido que a rezar. Esa noche, el silencio del campo era absoluto. Ni los grillos se atrevían a cantar. Me quedé dormido por cansancio, pero un sonido me despertó a mitad de la madrugada. Era un golpe seco, metálico, que venía del jardín. Tomé una linterna y salí. El aire estaba denso, el cielo sin luna, el pozo brillaba con un reflejo plateado, y justo al lado, vi algo que me paralizó. Unas pequeñas huellas sobre la tierra húmeda. De un niño. No había llovido, no había por qué estar mojado el suelo. Seguí las huellas hasta los rosales, hasta el lugar donde había enterrado los zapatos. Y allí, sobre la tierra, estaban, limpios, secos, como si nunca hubieran estado bajo tierra. El lazo de uno estaba deshecho, y dentro, apenas visible, había una flor marchita y una rosa blanca. Me arrodillé, los toqué. El cuero estaba frío, pero parecía respirar. Sentí una presión en el pecho, como si el jardín me observara, y entonces escuché algo detrás de mí, un suspiro, leve, de una niña. Giré la linterna, nada, solo el limonero moviéndose con el viento, pero el aire olía a perfume infantil, a jabón y tierra. Tomé los zapatos y los guardé en el cobertizo, dentro de una caja de madera. Los envolví en un trapo viejo, como si protegerlos pudiera protegerme a mí. Pero desde esa noche, algo cambió. Los animales dejaron de acercarse al jardín. Las flores comenzaron a girarse hacia el suelo en lugar de hacia el sol. Y yo empecé a escuchar voces mientras trabajaba. A veces era un susurro, otras, una risa. Hasta llegué a escuchar a doña Elena murmurando entre los arbustos, aunque no había nadie allí. Una madrugada, cuando todo estaba quieto, oí pasos en el corredor. Lentos, suaves. El picaporte de la puerta de mi cuarto se movió. Yo no respiraba. La puerta se abrió apenas, 1 centímetro, y sexta una sombra pequeña detenerse en el umbral. No pude moverme. La sombra giró la cabeza, y en la oscuridad solo se distinguían 2 puntos rojos. Luego desapareció, y cuando salí al amanecer, los zapatos ya no estaban en el cobertizo. Durante los días siguientes, el jardín se volvió un espejo de mi conciencia. Cada vez que pasaba por el limonero, sentía que las raíces se movían bajo mis pies. Los pétalos de las rosas, antes suaves, ahora parecían carne viva. Y el agua del pozo comenzó a reflejar cosas que no estaban allí, una muñeca flotando, una cinta roja, el rostro de una niña que abría los ojos bajo la superficie. Intenté hablar con Felipe, el capataz, pero se rió. Está cansado, don Tomás, el calor lo tiene loco, me dijo. Así que me callé. Otra vez, el domingo siguiente, doña Elena me pidió flores para el altar de la capilla. Cuando las dejé, noté que ella había colocado una vela frente a una foto de María Fernanda. A un lado, un dibujo infantil de una flor blanca, y al pie del retrato, los 2 zapatos rojos, limpios, relucientes, con una cinta nueva. Casi me caí al suelo. ¿De dónde?, balbuceé. Ella levantó la vista y dijo simplemente: la tierra los devolvió. No supe qué contestar. Solo salí de ahí temblando. Esa noche no dormí.
Me senté en el porche con la pala entre las manos, mirando el jardín, esperando que algo se moviera, y cuando el primer trueno rompió el cielo, supe que ya no había marcha atrás. La naturaleza había hablado, y mi silencio, por fin, tenía forma. Las noches siguientes se volvieron una extensión de mi culpa. La luna desapareció del cielo durante semanas, como si no quisiera presenciar lo que estaba ocurriendo en la tierra. El silencio en la hacienda se hizo tan profundo que uno podía escuchar hasta el goteo del rocío cayendo sobre las hojas, y entre esos sonidos, aparecían otros, un murmullo leve, pasos menudos, una risa que no era humana ni del todo de este mundo. Yo dormía poco, me despertaba empapado en sudor, con la sensación de que alguien me observaba desde el umbral. Cada vez que encendía la lámpara, el cuarto parecía más pequeño, las sombras más vivas. El reloj del pasillo se detenía a la medianoche exacta, todas las noches, y cada vez que el péndulo dejaba de moverse, el aire olía a tierra mojada, a flores marchitas, a recuerdos. Una madrugada, soñé con ella. María Fernanda estaba frente al pozo, vestida con su uniforme escolar. Me miraba con los mismos ojos claros de siempre, pero en ellos no había ternura, sino una tristeza infinita. Me extendía las manos, y cuando lo hacía, vi que estaban cubiertas de tierra. Quise acercarme, pero al dar un paso, el suelo se abrió y caí en la oscuridad. Desperté gritando. El eco de mi propio grito se perdió entre las paredes de adobe. Salí al jardín temblando, buscando aire. El cielo era una masa negra, sin una sola estrella. El limonero se movía sin viento, y el pozo, estaba abierto. Las tablas que lo cubrían habían sido removidas. Me acerqué con cuidado. Dentro, el agua reflejaba algo, no la luna, sino un rostro, pequeño, pálido, flotando entre burbujas. Me arrodillé, aterrado. Era ella, pero cuando parpadeé, el reflejo desapareció. Solo quedaba el agua quieta, y mi propia cara deformada por el miedo. A la mañana siguiente, encontré a doña Elena parada frente al pozo. No parecía sorprendida de verme. Tenía una flor blanca en la mano. A veces, cuando el agua no duerme, refleja lo que se le ha quitado, me dijo. ¿Qué significa eso, señora?, pregunté. Ella sonrió con una calma que daba pavor. Que lo que está bajo tierra siempre quiere volver a mirar el sol. Y arrojó la flor al pozo. La flor flotó un momento y luego se hundió, como si algo la hubiese jalado desde abajo. Desde ese día, comencé a escribir en un cuaderno todo lo que veía, no para recordarlo, sino para intentar creer que no estaba perdiendo la razón. El primer día anoté, la tierra sabe, yo lo sé. El segundo día, el agua habla, pero solo de noche. Y el tercero, el silencio pesa más que el pecado. Felipe, el capataz, empezó a quejarse de ruidos en las caballerizas. Los caballos se inquietaban sin motivo. Decía que escuchaba risas infantiles entre los árboles, pero cuando salía a revisar, no había nadie. Una tarde, uno de los animales apareció muerto, sin heridas, con la cabeza apoyada sobre el suelo como si estuviera dormido. Doña Elena no permitió que se lo llevaran. Ordenó que lo enterraran en el jardín, justo detrás del limonero. Esa noche, los perros del pueblo aullaron hasta el amanecer. Comencé a notar que el jardín ya no crecía igual. Las flores se abrían hacia abajo. Las hojas se volvían del color del vino tinto. Las raíces parecían empujar la tierra desde adentro, como si quisieran salir. Un día, mientras cavaba cerca del muro, el azadón chocó con algo que no era piedra, era madera, una caja pequeña, vieja, podrida. La abrí con las manos. Dentro, había una muñeca sin cabeza y una medalla de plata con la inicial M. No dije nada, quemé la caja esa misma noche, pero el olor a cabello quemado no se fue del aire. El insomnio se volvió mi castigo. De noche, la hacienda entera parecía respirar. Escuchaba pasos en el techo, susurros detrás de las paredes, golpes secos en el suelo. Una madrugada, sentí un peso al pie de la cama. Abrí los ojos, y por un instante, sexta una silueta pequeña sentada ahí. Una niña, no tenía rostro, solo los zapatos rojos, brillando bajo la luz tenue de la lámpara. Cuando encendí la vela, ya no estaba.
pero el suelo, frente a la cama, estaba húmedo. Doña Elena empezó a comportarse como si esperara algo. Pasaba horas en la capilla, rezando sin sonido. A veces la escuchaba murmurar el nombre de la niña, otras veces reír sola. Una tarde, al cruzarme con ella, me detuvo con una mirada perdida. Don Tomás me dijo: «Usted no entiende, a veces el silencio también alimenta las raíces». No supe qué responder. Solo asentí, sintiendo que cada palabra suya era una confesión velada. Los días se hicieron más pesados, el aire más espeso. Yo ya no sabía si vivía en la realidad o dentro del sueño de alguien más. Los espejos de la casa comenzaron a empañarse sin razón, aunque no hubiera humedad, y en algunos, si mirabas demasiado tiempo, podías ver algo moverse detrás de ti. Una noche sin luna, mientras caminaba por el pasillo hacia la cocina, oí que alguien tarareaba la misma canción que María Fernanda solía cantar. Doña Blanca está cubierta. La voz venía del jardín. Tomé la linterna y salí. El viento soplaba suave, y el pozo brillaba con un resplandor que no era de este mundo. Me acerqué con el corazón latiendo en el cuello, y allí, sobre la piedra, estaban los zapatos, mojados, colocados con cuidado, uno al lado del otro. De entre ellos brotaba una pequeña flor blanca, viva, recién abierta. Caí de rodillas. Supe entonces que ya no había diferencia entre el castigo y la redención. El jardín me había elegido como su guardián, o como su penitente, y entendí, con el alma vacía, que el silencio no me había protegido, solo me había condenado a escuchar eternamente la voz de aquello que la tierra no quiso olvidar. Doña Elena empezó a vagar por la casa como un fantasma. Ya no hablaba con nadie. A veces, pasaba días enteros sin probar bocado, sentada frente al ventanal que daba al jardín, con los ojos fijos en algún punto invisible. Vestía siempre de blanco, con los cabellos sueltos y los pies descalzos. Decía que así podía escuchar mejor lo que la tierra tenía que decirle. Las criadas comenzaron a murmurar que estaba poseída por la tristeza, que la desaparición de su hija le había abierto un hueco en el alma. Pero yo sabía que no era solo eso. En su silencio había algo más denso, algo que olía a fe torcida, a penitencia maldita. A veces la oía recitar oraciones inventadas, frases que no pertenecían a ningún santo ni a ningún libro. Lo que la tierra guarda, el agua lo bendice; lo que el agua calla, el aire lo devuelve. Repetía aquello una y otra vez, como un rezo aprendido en un sueño. Una madrugada, la encontré en el jardín, justo junto al pozo. Tenía una vela en la mano y un rosario colgando del cuello. Sus pies estaban cubiertos de barro. Me quedé inmóvil, viéndola desde la sombra. «¿Qué hace aquí, señora?», pregunté en voz baja. Ella no se volvió, solo murmuró: «Estoy esperando que el agua me conteste». El viento sopló fuerte, la vela se apagó, y por un segundo juraría que el pozo respiró. Desde ese día, doña Elena comenzó a hablarme con una confianza que nunca había tenido, como si mi silencio la hubiera convertido en cómplice. Una tarde me pidió que la acompañara al antiguo sótano, aquel que siempre permanecía cerrado. «Hay algo que necesito mostrarle», don Tomás dijo, con esa voz de quien ya no distingue entre la cordura y la fe. El sótano olía a humedad y a hierro. Las paredes estaban cubiertas de cruces dibujadas con tiza. En el centro había un pequeño altar, improvisado, con una fotografía de María Fernanda y una caja de madera. «Este es su lugar de descanso», murmuró ella. Pero quise decir algo, cualquier cosa, pero me cortó. «Usted no entiende, no desapareció, solo cambió de lugar. La tierra la tomó porque yo lo pedí». Retrocedí, sin poder creer lo que oía. Ella levantó la vista, los ojos brillando con una mezcla de fiebre y ternura. «Las madres también hacemos pactos, don Tomás. A veces, el amor no se distingue del castigo». Después, acarició la caja y sonrió. «El jardín florece gracias a ella, ¿no lo ha notado?». Y lo dijo como si fuera algo hermoso. Salí de allí temblando. No supe si denunciarla, si huir, si rezar. Solo me quedé en el jardín, mirando las flores que parecían moverse solas con el viento. Aquel verano, las rosas alcanzaron una belleza imposible. Eran grandes, rojas como sangre fresca, perfectas.
pero nadie las cortaba. Doña Elena lo prohibió. Las flores son ojos, dijo una vez. Si las arrancas, dejan de ver lo que hicimos. Una noche, Felipe el capataz me despertó sobresaltado. Don Tomás, venga rápido. La señora. Corrimos al jardín. Doña Elena estaba de pie junto al pozo, el vestido blanco pegado al cuerpo por la humedad, el cabello suelto, los labios moviéndose sin sonido. Tenía las manos extendidas sobre el agua. Cuando nos vio, sonrió. Ya no hay que buscarla, la tierra ya la encontró. Y se desmayó. La llevamos a su habitación. El médico del pueblo dijo que era agotamiento, histeria quizá, pero yo vi lo que los demás no. Vi en sus uñas restos de tierra fresca, vi en su cuello una mancha rojiza, como un dedo pequeño que la había tocado. Y esa misma noche, escuché desde mi cuarto una risa de niña que subía desde el pozo. No era eco, era un canto. Al día siguiente, doña Elena se levantó serena, tranquila, como si nada hubiera pasado. Me llamó y me dijo: gracias por su silencio, don Tomás, Dios lo recompensará. Y cuando la miré a los ojos, comprendí que no hablaba de Dios, hablaba de la tierra, de ese Dios más antiguo, más salvaje, que no perdona ni olvida. Desde entonces, empezó a vestirse siempre de blanco. Cada atardecer salía al jardín con una vela encendida, y permanecía horas de pie frente al pozo. A veces hablaba con la nada, otras parecía escuchar respuestas que solo ella podía oír. Una tarde, le pregunté por qué lo hacía. Me miró con dulzura y dijo: porque la niña todavía tiene frío allá abajo. Luego sonrió, y juraría que una lágrima se le escapó, pero era tan clara que parecía de cristal. La casa se volvió su santuario. Nadie se atrevía a interrumpirla. Don Ricardo, cada vez más ausente, dormía en el despacho, bebiendo hasta el amanecer. Los criados comenzaron a marcharse. Solo quedamos Felipe y yo, cuidando una hacienda que ya no era hogar, sino tumba. Las noches sin luna se alargaban, y los murmullos del jardín se confundían con nuestras propias oraciones. A veces, cuando me acercaba al pozo, creía escuchar dos voces mezcladas, la de doña Elena, y una más pequeña, más dulce. Una noche, las oí claramente. La mujer decía: perdóname, y la niña respondía: pero tú también la dejaste morir. El viento sopló tan fuerte que casi me derribó. Corrí de regreso a mi cuarto, cerré la puerta y me quedé ahí hasta que amaneció. Desde entonces, cada vez que doña Elena pasaba junto a mí con su vestido blanco, sentía que la casa entera se inclinaba hacia ella, como si el suelo, las paredes y las raíces la reconocieran como su dueña, o como su ofrenda, porque aquella mujer ya no pertenecía al mundo de los vivos. Ni la niña tampoco, solo el jardín seguía respirando por ellas, y yo, prisionero de mi silencio, era el único testigo que quedaba. Don Ricardo regresó a la hacienda una semana después del desmayo de su esposa. Nadie lo había visto llegar, pero su coche negro apareció al amanecer, cubierto de polvo de carretera. Su rostro estaba más duro que nunca, los ojos hundidos, las ojeras del color del plomo. Traía consigo una carpeta gruesa y un maletín que no soltó ni siquiera para comer. La servidumbre lo recibió en silencio. El aire en la casa se volvió denso, como si su presencia hubiese devuelto la gravedad a un mundo que ya flotaba entre el delirio y la culpa. Esa tarde me mandó llamar al despacho. Cuando entré, el lugar estaba lleno de humo de cigarro. Sobre la mesa había una botella de coñac medio vacía, una pistola, y un sobre de Manila cerrado con un sello rojo. Don Ricardo me miró desde el otro lado, apoyado en el respaldo de su silla. Siéntese, Aguilar dijo con voz ronca. Yo obedecí. El tic-tac del reloj parecía marcar los segundos de una confesión que ninguno quería hacer. Sé que ha visto cosas, empezó él, y también sé que no ha dicho nada. Me quedé quieto, sin saber si afirmar o negar era más peligroso. Usted ha trabajado aquí muchos años, continuó. Mi padre lo contrató, y yo respeto eso. Abrió el sobre y lo empujó hacia mí. Dentro había dinero, billetes nuevos, gruesos, atados con una cinta elástica. Esto es por su lealtad, y porque quiero que siga siendo leal. No entiendo, señor Mentí. Claro que entiende.
encendió otro cigarro, exhaló el humo lentamente. A veces, las familias tienen desgracias, y la gente del pueblo bueno, la gente habla demasiado. Apagó el cigarro con fuerza en el cenicero. Usted no va a hablar, ni ahora ni nunca. Quise decir algo, pero el miedo me cerró la garganta. Su voz era tan fría que parecía venir de otro lugar. La tierra de este jardín pertenece a los de la Vega. Nada se cava aquí sin mi permiso. ¿Está claro? Asentí. Él sonrió apenas, esa sonrisa que no llega a los ojos. Bien, tomó la pistola y la guardó en el cajón con un gesto tranquilo. No quiero amenazas, don Ricardo, atiné a decir. No las necesita, respondió él. Usted ya vive con una. Salí de ahí con las piernas temblorosas. El sobre con el dinero pesaba más que una piedra. Esa noche no dormí. Pensé en tirarlo al pozo, en quemarlo, en devolvérselo, pero no tuve valor. Al amanecer, lo enterré bajo el limonero, junto a todo lo demás que había decidido callar. Con el tiempo, el dinero se volvió otra raíz más del jardín, y mi silencio, una deuda que crecía cada día. Don Ricardo comenzó a comportarse como si nada hubiera pasado. Recibía visitas de hombres trajeados, hablaban en voz baja, bebían, firmaban papeles. En el pueblo se decía que había comprado tierras, que había vendido otras, que su fortuna crecía incluso en medio de la desgracia. Doña Elena, en cambio, se desvanecía, dejó de comer, de hablar, de reconocernos. A veces pasaba horas sentada frente al pozo, moviendo los labios sin sonido. Una tarde, la escuché decir, el silencio no limpia, solo hunde. Felipe, el capataz, empezó a sospechar. Algo hicieron, don Tomás me dijo una noche, bebiendo aguardiente. Esa niña no se fue sola. Cállese, Felipe, le advertí. Usted lo sabe, ¿verdad? Usted lo sabe. Lo tomé del brazo con más fuerza de la que pensaba tener. Hay cosas que la tierra decide guardar, y si las desentierras, te traga con ellas. Él se soltó, asustado. Nunca volvimos a hablar del tema. Una semana después, Felipe desapareció. Dejó su habitación vacía, la cama hecha, la ropa doblada. Solo quedaba su rosario colgado en la pared. Don Ricardo dijo que había encontrado un trabajo en Morelia. Yo no lo creí, pero aprendí a no preguntar. Los meses pasaron, los vecinos dejaron de venir, el jardín creció sin control, la hacienda se llenó de polvo y rezos. Cada vez que el viento soplaba, las ramas de los rosales golpeaban las ventanas como manos pidiendo salir. Una noche, mientras podaba un rosal seco, escuché pasos detrás de mí. Era don Ricardo. Traía una pala en la mano. Ya no se moleste tanto, me dijo. En unos días vendrán a tapar el pozo. ¿Taparlo? Pregunté sorprendido. Sí, la señora no lo necesita más. ¿Y María Fernanda? Me atreví a decir. Su mirada me heló. En esta casa no hay nadie con ese nombre. Y siguió caminando. A los pocos días, mandó levantar un muro bajo, de piedra, justo alrededor del pozo. Dijo que era por seguridad. Pero yo sabía lo que quería, sellar el corazón de la tierra, enterrar el pecado con una capa de piedra y silencio. Cuando la obra terminó, doña Elena dejó de salir al jardín. Pasaba las noches rezando en el sótano, frente a su altar. Y una madrugada, la encontramos muerta, el vestido blanco cubierto de barro, las manos juntas, sosteniendo una flor roja. Don Ricardo no lloró, solo dijo, ahora sí, que nadie toque el jardín, y se encerró en su despacho. Esa fue la última vez que lo vi. Al día siguiente se marchó, y la hacienda quedó vacía. El jardín siguió creciendo, cubriendo los muros, los caminos, la memoria, y yo me quedé cuidando lo único que seguía respirando, la culpa. 30 años han pasado desde aquel pacto, 30 años de silencio fértil, y ahora, mientras las palas vuelven a abrir la tierra, entiendo que ningún acuerdo con el miedo es eterno, que la tierra puede perdonar muchas cosas, menos el silencio. Después de la muerte de doña Elena, el tiempo empezó a deshacerse dentro de la hacienda. Los días ya no tenían nombre, las estaciones dejaron de anunciarse. Yo seguía regando las plantas, no por costumbre, sino porque era lo único que sabía hacer.
lo único que me mantenía cuerdo. El jardín, sin embargo, no necesitaba de mí. Parecía crecer solo, como si las raíces bebieran de algo más profundo que el agua. Las flores no obedecían las leyes del clima. Rosas en invierno, lirios bajo la sequía, enredaderas que trepaban los muros en una sola noche. A veces, amanecía con nuevas especies que nunca había sembrado, y en medio de toda esa abundancia, había una sensación imposible de describir. El jardín respiraba. De noche, las hojas se movían con el ritmo lento de un pecho dormido, y el suelo latía. Me acostumbré a dormir poco. A veces salía con una lámpara y caminaba entre las flores, escuchando los sonidos del terreno. El crujido de las ramas era como un idioma secreto, y cuando el viento soplaba desde el sur, traía consigo un murmullo que parecía decir mi nombre, Tomás. Suave, prolongado, casi tierno. Nunca supe si era la voz de la niña, la de la madre, o la del mismo jardín llamándome por costumbre. Una noche de agosto, mientras observaba el limonero, vi algo imposible. Una flor blanca brotó lentamente del tronco, justo en la cicatriz donde había enterrado el dinero que don Ricardo me dio. La flor se abrió ante mis ojos, viva, y del centro emergió una gota de líquido rojo que cayó al suelo y se absorbió al instante. El olor era metálico, el mismo olor de aquella tarde en que todo empezó. Sentí náuseas. Me arrodillé y, sin pensarlo, recé, no sé a quién, solo recé. Los vecinos decían que la hacienda estaba maldita, que por las noches se veían luces azules entre los árboles, y sombras pequeñas corriendo entre los rosales. Algunos afirmaban escuchar el llanto de una mujer mezclado con el canto de los grillos. Otros, simplemente evitaban pasar cerca. Esa casa no duerme, decían. Tenían razón. Una madrugada, el sonido del pozo me despertó. No era el viento, era un goteo rítmico, constante, como un corazón bombeando bajo el agua. Tomé la linterna y salí. El aire estaba cargado, húmedo, espeso. Cuando me acerqué, vi que el muro de piedra se había agrietado. Entre las grietas, crecía una enredadera nueva, de hojas negras y flores rojas. El agua dentro del pozo burbujeaba, y, al iluminarla, juraría que vi algo flotar, una muñeca, la misma que María Fernanda llevaba siempre. Retrocedí, tropecé y caí de espaldas. La linterna se apagó. En la oscuridad escuché risas, pasos, un susurro que decía, no tenías que enterrarlos, don Tomás. Las raíces rozaron mis tobillos. Sentí que el suelo me jalaba, suave pero firme, como si quisiera tragarme también. Grité, el eco fue lo único que respondió. Al amanecer, todo estaba igual, el pozo intacto, la tierra seca, ninguna enredadera negra, solo mis huellas en la tierra húmeda. Pensé que había soñado, hasta que vi, en la orilla del pozo, una pequeña huella de zapato, pequeña, perfecta, y fresca. Comencé a escribir otra vez en el cuaderno. El jardín no duerme, el jardín me escucha, el jardín recuerda. A veces las palabras aparecían solas, con mi letra o con otra que no era mía. Una noche, encontré escrito, no hay flores sin cuerpos. Intenté vender la hacienda, pero nadie la quiso comprar. Un ingeniero que vino a revisar el terreno, dijo que el suelo estaba demasiado vivo, demasiado orgánico para construir. El mismo día, se marchó sin despedirse. Antes de irse, me dijo, esa tierra no se deja medir. Y tenía razón. Con los años, el jardín se tragó los caminos, los muros, los límites. La casa quedó rodeada por una selva de colores imposibles. Había flores que olían a sal, otras a sangre, otras al perfume de una niña, y cada vez que cortaba una, el tallo sangraba. Empecé a entender. El jardín se alimentaba de mi silencio, de mi culpa, de todo lo que callé. Una noche, me senté junto al limonero con la pala en las manos. Ya era viejo, los huesos me dolían, pero sentía que el jardín esperaba algo de mí. El viento soplaba como un aliento tibio. Le hablé en voz alta, ¿qué quieres de mí? Y el eco me devolvió mi propia voz, distorsionada, como si viniera de abajo. La verdad. Esa palabra se quedó flotando en el aire. La tierra se movió apenas, un temblor mínimo. Las flores se inclinaron.
y entendí, la naturaleza no estaba castigándome, solo estaba esperando que hablara, pero no lo hice, no aún, no entonces, porque el silencio, cuando se vuelve costumbre, se parece mucho al destino. 30 años son una eternidad cuando se vive rodeado de tierra que respira. Yo seguía allí, el último habitante de la hacienda de La Vega, con el jardín como única compañía. El tiempo me había robado la fuerza, pero no la memoria. Cada mañana me levantaba antes del amanecer, abría las ventanas, y observaba cómo el rocío caía sobre las flores como lágrimas frescas. A veces hablaba con las plantas, les pedía perdón, o tal vez me confesaba. En San Miguel del Monte, el jardín ya no era solo una historia vieja, era una advertencia. Los niños del pueblo lo llamaban el campo que no duerme. Decían que de noche, si uno pasaba cerca, podía escuchar un canto de cuna entre los árboles. Las mujeres mayores hacían la señal de la cruz al mencionar el nombre de los de La Vega, y los hombres, cuando bebían demasiado, juraban que habían visto a una mujer vestida de blanco caminando entre los rosales, buscando a su hija. Al principio eran rumores. Luego, comenzaron a venir curiosos, estudiantes de historia, cazadores de fantasmas, turistas de paso. Todos querían ver el jardín que sangra. Yo los echaba con la escopeta vieja del capataz. Nadie tiene derecho a profanar lo que ya fue profanado una vez. Pero un día, el rumor cambió de forma, se volvió noticia. Un periódico local publicó una nota titulada Los secretos bajo la tierra, la hacienda maldita de San Miguel del Monte. Había fotos del pozo, del limonero, incluso del muro cubierto de enredaderas, y un nombre al final del artículo, Lucía Navarro. Lucía, la recordaba, había venido a la hacienda una vez, hacía años, siendo apenas una niña, acompañando a su padre, un policía que investigó la desaparición de María Fernanda. En ese entonces, ella tenía quizá 8 o 9 años, casi la misma edad que la niña perdida. Ahora era una mujer, y regresaba buscando respuestas. Llegó una mañana de septiembre, cuando el cielo estaba tan gris que parecía de plomo. Bajó de su coche con una grabadora en la mano, el cabello recogido y una mirada decidida. «¿Don Tomás Aguilar?», preguntó. Asentí sin decir palabra. «Soy Lucía Navarro, trabajo para el Heraldo de Michoacán. Estoy haciendo un reportaje sobre las historias no resueltas del Estado». «Aquí no hay historias», le dije. Ella sonrió con una calma que me desconcertó. «Tal vez sí, pero la tierra no olvida». No supe qué responder. La invité a pasar, más por cansancio que por cortesía. Mientras caminábamos por el sendero cubierto de hojas, Lucía grababa todo con la cámara. «Dicen que este jardín tiene vida propia», comentó, «que las flores crecen incluso sobre piedra. La vida siempre encuentra un lugar donde agarrarse», contesté. «¿Y la muerte?», preguntó, mirándome a los ojos. No respondí. Nos sentamos en el porche. Ella sacó una libreta. «Usted fue el jardinero de la familia, ¿cierto?». Asentí. «Estuvo aquí cuando desapareció la niña. Hace mucho tiempo de eso, pero sigue aquí. El jardín no se abandona». «¿Por qué?». «Porque el jardín recuerda». Lucía me observó en silencio, como si intentara descifrar si hablaba en serio o no. Luego dijo algo que me heló la sangre. «Encontramos una denuncia sin cerrar en los archivos del municipio. Su nombre aparece ahí». El viento sopló fuerte. Las hojas secas giraron a nuestro alrededor. Lucía siguió hablando, pero mi mente se perdió entre el zumbido del viento. Mi nombre escrito en un papel del que creí haber escapado. «Don Tomás», insistió ella, «necesito saber qué pasó con la niña. Lo que pasó pertenece a la tierra». «¿Y usted también pertenece a la tierra?», replicó. Esa pregunta me cortó como una espina. Levanté la vista, y vi detrás de ella el jardín temblar. Las flores se movían aunque no había viento. Lucía no lo notó, pero yo sí. «Si cava demasiado», le advertí, «puede que no le guste lo que encuentre». «Mi trabajo es cavar», dijo con firmeza, y en ese momento, comprendí que la historia volvería a abrirse, que el silencio de 30 años estaba a punto de romperse. Esa noche, soñé con el jardín. Estaba completamente cubierto de flores blancas, miles, infinitas. En el centro, el pozo se abría como una boca.
y de él salía una niña de cabello mojado, con los zapatos rojos en la mano. Me miró, sonrió, y dijo: «Ya vienen por mí, don Tomás». Luego, el suelo se llenó de raíces que me abrazaban hasta ahogarme. Desperté con la garganta seca y el corazón desbocado. Al día siguiente, escuché motores. Lucía había vuelto, esta vez con una patrulla y 2 hombres con palas. Tenían una orden judicial. El jardín iba a ser excavado. Los perros ladraban, las flores temblaban, y el viento, por primera vez en muchos años, trajo consigo un susurro distinto. Por fin, el sonido de las palas, entrando en la tierra, fue como el de un corazón roto, latiendo otra vez. No era solo un ruido, era un llamado. El jardín, aquel que yo había cuidado durante medio siglo, parecía estremecerse con cada golpe, como si supiera que su secreto estaba a punto de salir a la luz. Lucía Navarro supervisaba el trabajo desde la orilla del pozo. Su cabello, suelto por el viento, brillaba como el oro sucio del atardecer. Los policías, 2 hombres jóvenes que no entendían lo que estaban haciendo, cavaban sin fe, sin miedo, sin memoria. Yo los observaba desde el porche, apoyado en mi bastón, con el alma doblada en 2. Cada palabra era una confesión que yo no había tenido el valor de pronunciar. El aire olía a humedad y a óxido. Las flores, que hasta esa mañana habían estado abiertas, comenzaron a cerrarse. Los limones caían solos del árbol. Los perros del pueblo, a lo lejos, aullaban sin razón. Y yo supe que el jardín no quería ser despertado. Aquí, dijo uno de los agentes, hay algo. Lucía se acercó. El suelo, bajo el limonero, tenía una consistencia distinta, más blanda, más viva. Yo lo sabía, era el lugar exacto, el mismo donde había enterrado mi silencio 3 décadas atrás. El primer golpe de pala sacó un olor tan fuerte que el más joven de los policías tuvo que apartarse. Lucía se tapó la boca, pero no retrocedió. Sigan, ordenó con voz firme. Yo di un paso hacia adelante, sin sentir las piernas. El aire se volvió pesado, casi líquido. La tierra comenzó a rendirse, y entonces la vi. Una pequeña forma redonda, de color marrón oscuro, emergió entre los terrones. Parecía una piedra, pero no lo era. Una mano humana, pequeña, frágil, asomó entre las raíces, como si quisiera tocar la luz por última vez. El silencio fue absoluto. El mundo se detuvo. Lucía se arrodilló, temblando. Las raíces se enredaban alrededor del brazo, abrazándolo con ternura vegetal. Uno de los hombres apartó la tierra con cuidado, y allí, bajo el limonero, descansaba un cuerpo diminuto, casi disuelto por el tiempo, envuelto en lo que alguna vez fue un vestido blanco. A un costado, 2 zapatos rojos, limpios, demasiado limpios, como si la tierra los hubiera pulido durante años. Sentí las piernas aflojarse, caí de rodillas. El sonido de mi bastón golpeando el suelo fue el único ruido humano en ese instante. Lucía levantó la vista hacia mí. Sus ojos no eran de juicio, sino de comprensión. ¿Hace cuánto lo sabía, don Tomás?, preguntó en voz baja. No pude contestar. El nudo en la garganta era demasiado grande. Solo murmuré. Desde el primer día. Ella se acercó y me ayudó a incorporarme. ¿Por qué no dijo nada? Porque a veces el miedo tiene más raíces que los árboles. Miré el cuerpo y sentí que el mundo se encogía. No la maté, dije, casi sin voz, pero mi silencio sí. El viento se levantó de repente, fuerte, girando entre los árboles. Las flores se abrieron todas al mismo tiempo, como si aplaudieran o gritaran. El limonero tembló, y de sus ramas cayó una lluvia de pétalos amarillos. Lucía miró al cielo. Una nube oscura cubría el sol, y entonces, la tierra exhaló, un suspiro profundo, hondo, que salió desde el corazón del jardín. Los policías retrocedieron, asustados. El aire olía a lluvia, a hierro, a perdón. Lucía bajó la mirada al pequeño cuerpo. Sus labios se movieron, casi rezando. Descansa, niña, ya te encontraron. Yo di un paso adelante. La tierra, aún abierta, parecía mirarme. Lo siento, susurré. Lo siento por cada palabra que no dije. Y, mientras hablaba, el primer trueno partió el cielo en 2.
El aguacero cayó de golpe. En segundos, el barro cubrió los pies de todos. Los hombres corrieron a cubrirse, pero Lucía se quedó quieta bajo la lluvia, mirando cómo el agua limpiaba el rostro de la niña. Yo también me quedé. El agua fría corría por mis manos, por mis ojos, por mi alma. Sentí que la tierra por fin respiraba libre. Lucía guardó su cámara, pero no se marchó. Me miró y dijo: a veces, la verdad tarda, pero siempre florece. Asentí, sin poder hablar. ¿Qué hará ahora, don Tomás?, preguntó. Esperar, dije. La justicia de los hombres, o la de la tierra, la que llegue primero. La lluvia siguió cayendo durante horas. Cuando todo terminó, el jardín era otro. Las flores se habían enderezado, los colores parecían nuevos, y el limonero, mi viejo limonero, tenía en sus ramas 3 frutos dorados, redondos y perfectos. 3, ni más, ni menos, como un signo, como una absolución. Me llevaron al pueblo al anochecer. El cielo todavía olía a tormenta, y el barro me cubría los zapatos como si el jardín no quisiera dejarme ir. Los policías no dijeron palabra durante el trayecto, solo el sonido del motor y el chirrido de los limpiaparabrisas acompañaban mi silencio. En el asiento trasero, junto a mí, el sobre con mi cuaderno, el de las frases, los sueños, las voces del jardín, descansaba envuelto en una bolsa de plástico. Lucía lo había encontrado en mi habitación. No me lo quitó, solo lo dejó sobre mis rodillas, como si supiera que era mi última compañía. La comisaría olía a humedad y a café recalentado. Un oficial joven me ofreció una silla. Su rostro no tenía ira ni compasión, solo cansancio. Necesitamos su testimonio, don Tomás dijo con voz baja. Cuéntenos lo que recuerda. Asentí, abrí el cuaderno. En la primera página estaba escrita una frase que yo mismo había olvidado. La tierra no olvida, solo espera. Respiré hondo. No fui yo quien la mató, empecé, pero la sexta desaparecer. Y callé. Las palabras salían torcidas, pesadas, pero salían. Conté cómo encontré los zapatos, cómo los enterré, cómo la señora Elena me pidió no tocar más la tierra. Hablé del dinero, del pacto, del miedo, de las noches sin luna, del pozo que respiraba, de las voces. Nadie me interrumpió. Solo el sonido del lápiz del escribiente llenaba el aire, rasgando el papel con mi culpa. ¿Por qué cayó todo este tiempo?, preguntó el oficial finalmente. Lo miré a los ojos. Porque a veces el silencio parece misericordia. ¿Y lo fue? Negué con la cabeza. No, fue condena. Lucía estaba allí, observándome detrás del cristal. Su mirada no era de periodista, sino de hija. Una hija que, de alguna forma, entendía el dolor de los que sobrevivieron demasiado tiempo. Cuando terminaron de escribir, me pidieron que firmara. Mi mano temblaba tanto que apenas pude sostener el bolígrafo. Firmé igual. Cada letra fue como clavar una pala más en la tierra. Luego me dejaron solo. La celda era pequeña, con una ventana alta que dejaba pasar un hilo de luz de luna. Me senté en el catre y abrí el cuaderno una vez más. Entre las páginas, una flor seca. No recordaba haberla guardado. Era una rosa blanca. La toqué, y se deshizo en mis dedos, convertida en polvo. La puerta se abrió. Lucía entró. El guardia la dejó pasar en silencio. Traía una chaqueta empapada y la cámara colgada al cuello. No quería que se quedara solo, dijo. Nunca estuve solo, respondí. El jardín me acompañó siempre. Se sentó frente a mí, en el suelo. Por un momento, no hubo palabras, solo el sonido de la lluvia lejana golpeando el techo de zinc. ¿Cree que la señora Elena?, preguntó. Creo que amaba tanto a su hija que no soportó verla crecer en un mundo donde los hombres la compraban como tierras. Lucía bajó la cabeza. Yo seguí. La encontró jugando cerca del pozo, la llamó, la abrazó, y algo pasó. No sé si fue accidente, o si la niña vio algo que no debía ver. Solo sé que, cuando la busqué, el aire ya había cambiado. Lucía me miró con lágrimas contenidas. ¿Y don Ricardo? El dinero compra el silencio de los vivos, pero no el de la tierra. Guardó silencio. Luego, sacó su grabadora y la apagó. No necesito grabar esto, susurró. Entonces, ¿por qué vino? Porque la verdad también es una forma de descanso. Para ella,
para usted, y entonces lo entendí. Lucía no había venido a buscar una historia, había venido a devolver la voz a los muertos. Nos quedamos así un rato, en silencio. Le conté que a veces sueño con el jardín lleno de niños jugando entre las flores, que las raíces ya no me llaman por mi nombre, que el aire por fin huele limpio. Ella me tomó la mano, cálida, firme. No todos los pecados se pagan con cárcel, dijo, pero el mío se sembró muy profundo, respondí. Sonrió apenas. La tierra también perdona, don Tomás. Cuando uno habla, al amanecer, los primeros rayos de sol entraron por la ventana. Lucía se levantó para irse. Antes de salir, me dijo, voy a contar su historia, pero no como crimen, como redención. Asentí, con un nudo en la garganta. Entonces hágalo bien, le pedí. Cuénteles que la tierra habló. Ella sonrió y cerró la puerta. Me quedé mirando el cuaderno. Escribí mi última frase con manos temblorosas. Yo no maté a nadie, pero mi silencio sí lo hizo. Luego cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. Por primera vez en muchos años, el aire era ligero. Ya no olía a hierro, solo a lluvia nueva. La lluvia no paró durante 3 días. El agua corría por las calles de San Miguel del Monte como si el cielo quisiera borrar 30 años de polvo y pecado. Los campesinos decían que era la lluvia del perdón. Yo la escuchaba desde la pequeña ventana de mi celda, con el corazón tranquilo por primera vez. El sonido del agua cayendo sobre el techo era como una nana antigua, la misma que María Fernanda cantaba en el jardín cuando aún existía la inocencia. Lucía volvió una semana después. Traía un sobre en la mano y una mirada distinta, no de periodista, sino de testigo. Me entregó el periódico. En la portada, con letras negras, el titular decía, El jardín de los secretos, la tierra también recuerda. Debajo, una foto, el limonero bajo el aguacero, las flores abiertas, la cinta policial aún colgando entre las ramas, y en el pie de página, una frase mía. Yo no maté a nadie, pero mi silencio sí lo hizo. La historia ya se publicó, me dijo. ¿Y la gente? Algunos lo llaman monstruo, otros, mártir. ¿Y usted? Pregunté. Lucía sonrió con tristeza. Yo lo llamo testigo. Guardó silencio un momento y añadió. La tierra parece distinta ahora. El pozo está cubierto de flores blancas. Nadie las plantó. Cerré los ojos. Pude olerlas, aunque estuviera encerrado entre muros de concreto. Ese aroma leve, dulce, casi infantil. El jardín había perdonado. Lucía se levantó para irse. Antes de salir, me dejó el sobre la mesa. Esto estaba en el jardín, dijo. Creo que le pertenece. Esperé a que la puerta se cerrara y lo abrí. Dentro había una pequeña fotografía, vieja, húmeda, pero intacta. María Fernanda, con su vestido blanco y los zapatos rojos, sosteniendo una flor entre las manos. En el reverso, una frase escrita con tinta corrida, para don Tomás, el guardián de las flores. Las lágrimas me nublaron la vista. Por primera vez, no me dolió llorar, porque entendí que el jardín, de algún modo, había guardado mi parte buena también. No solo mi culpa, sino mi amor torpe, mi deseo de proteger lo que era puro y frágil. Esa noche, mientras el cielo seguía goteando sobre el tejado, soñé con la hacienda. No era la misma. Las paredes estaban cubiertas de verde. Los rosales formaban un túnel de luz. En el centro, junto al limonero, vi a doña Elena con su vestido blanco, sonriendo. A su lado, la niña, María Fernanda, corría entre las flores, sus zapatos brillaban bajo el sol. Cuando me vio, se detuvo y me dijo, «Ya no duele, don Tomás». Luego tomó la mano de su madre y se desvaneció en una lluvia de pétalos blancos. Desperté con una calma que no había sentido nunca. A través de la ventana, vi el amanecer romper las nubes. Los primeros rayos de sol tocaron el suelo mojado y lo hicieron brillar como oro viejo. Era como si el mundo hubiera sido lavado por completo. La naturaleza había hecho su juicio, y su juicio fue más justo que el de los hombres. Me quedé mirando mis manos, arrugadas, manchadas de tierra. Eran las manos de un jardinero, de un hombre que había sembrado flores y silencios por igual. Pero ahora entendía,
lo que se siembra en la oscuridad no se queda ahí para siempre. Tarde o temprano, las raíces recuerdan. Y cuando recuerdan, florecen. La última vez que vi a Lucía fue un año después, cuando vino a despedirse antes de mudarse a la capital. Me dijo que el jardín seguía creciendo, que los niños del pueblo jugaban en él otra vez. El agua del pozo era cristalina, y bajo el limonero, cada primavera, nacían 3 limones perfectos. Siempre 3. Ella me preguntó si sabía por qué. Le respondí, uno por la madre, uno por la hija y uno por el silencio que las unió. Lucía lloró, yo sonreí, y cuando se fue, miré al cielo y dije en voz alta, gracias por devolverme el aire. Ahora, cada noche, cuando la luna ilumina la celda, cierro los ojos y escucho. Ya no son murmullos ni risas lejanas. Es el sonido de un jardín que duerme en paz, el jardín de los secretos, el jardín que, al final, también me perdonó.